Ahora vamos con los primeros ejercicios. Tenemos un alimentador de aves de 150 newtons. Este es el alimentador. Está soportado por 3 cables como se muestra en la figura. Determine la tensión de cada cable, de los 3 cables. Entonces, lo primero que siempre se hace es DCLs. En este caso vamos a elegir 2 puntos para hacer diagramas de cuerpo libre. El primer objeto será el alimentador y el segundo va a ser el nodo. El nodo es la unión de varias cuerdas, así que empezamos a dibujar el alimentador y hacemos el DCL. Tenemos aquí ya el alimentador y las fuerzas que actúan sobre el alimentador serán el peso del alimentador apuntando hacia abajo y además la tensión que apuntaría hacia arriba. Por el otro lado, en el nodo tenemos lo siguiente. En este nodo, la tensión, que es la misma de aquí, entonces solamente le pondremos letra T con el mismo color para poder identificarla. Después tenemos la tensión que está relacionada con ese ángulo de 30 grados, que está por aquí. Tensión 2, vamos a llamarle a esa tensión. Y por último tenemos esta tensión que está relacionada con el ángulo de 60, que justamente es esta. Ninguna de las tensiones está con escala, por lo tanto no se fije mucho en el tamaño. Ahora, siguiente paso, después de hacer los DCLs, colocamos nuestros ejes. Nuestros ejes van a ser el eje X, siempre el horizontal, y el eje Y. Los ejes nos sirven para ver quiénes van a estar con signo positivo. Aquí dice que todos los que apunten a la derecha serán positivos y los que apunten hacia arriba negativos. Una vez que hacemos los ejes, revisamos y vemos si alguna de las fuerzas que he dibujado necesitan ser descompuestas. Aquellas fuerzas que necesitan ser descompuestas son aquellas que no están ni en el eje X ni en el eje Y, es decir, pertenecen a ambos ejes. Por ejemplo, vemos el alimentador. La tensión pertenece al eje Y, no se le toca, y el peso también pertenece al eje Y, se queda tal como está. Si vamos ahora en el nodo, la tensión 1 pertenece al eje Y, la tensión 2 está diagonal, por lo tanto tenemos que descomponer la tensión 2. Para descomponer simplemente hay que hacer triángulos rectángulos como este. Hecho el triángulo rectángulo, lo que tienen que hacer es especificar dónde va a estar la cabecita. Ahora, vean, la tensión 2 está apuntando hacia arriba y también está apuntando a la derecha. Por lo tanto, estas dos líneas que acabo de dibujar deben apuntar en esas direcciones. Esta línea tendrá que apuntar hacia arriba y esta tendrá que apuntar hacia la derecha. Los nombres van a ser en relación al nombre de la tensión. Esta se llamará tensión 2 en el eje X y esta se llamará tensión 2 en el eje Y. El ángulo de 30 grados que está aquí aparece entre esas dos líneas, entre T2X y T2. Ahora hacemos lo mismo para la tensión 3, que también es diagonal y necesita ser descompuesta. Así que dibujamos nuestro triángulo rectángulo. Nuevamente nos fijamos en las direcciones de estas dos líneas que acabamos de dibujar. La tensión número 3 está apuntando a la izquierda y arriba. Eso es lo que deben decir estas líneas. Esta apuntará a la izquierda y esta apunta hacia arriba. Nombres, esta se llamará tensión 3X y esta se llamará tensión 3Y. Ahora, el ángulo de 60 grados estaba aquí. Por lo tanto, si ustedes pueden ver, existe una Z, eso significa que hay ángulos alternos internos y este ángulo de aquí arriba será el mismo de aquí abajo. Así, con estos datos ya podemos empezar a trabajar con las leyes de Newton. Empezamos con el alimentador. En el alimentador tendríamos una sumatoria de fuerzas en el eje Y, porque no hay fuerzas en el eje X. Y ahora aquí hay que fijarnos si va a ser igual a 0 o masa por aceleración. El alimentador está quieto, no nos dice que se mueve, por lo tanto igualamos a 0 en relación a la primera ley de Newton. Las fuerzas que actúan serán tensión con signo positivo porque apunta hacia arriba y el peso con signo negativo porque apunta hacia abajo es igual a 0. De aquí ya podemos encontrar el valor de la tensión, que va a ser igual al peso, y de acuerdo a lo que nos dice el enunciado, el peso es 150 newtons. Por lo tanto, la tensión de ese cable será 150 newtons. Ahora vemos qué ocurre en el nodo. En el nodo tenemos fuerzas que están en el eje X y en el eje Y, así que trabajamos con ambos ejes. Empezamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Va a ser igual a 0 porque recordamos que el objeto está quieto, así que aplicamos la primera ley de Newton. T2X, que está apuntando a la derecha, será positivo
y T3X será negativo porque apunta a la izquierda. Recuerden que los signos van en relación a los ejes que colocamos aquí arriba, y esto será igual a 0. Para encontrar la fórmula de T2X, tenemos que recordar que esta fórmula depende de dos factores. El primero es el vector que estamos descomponiendo, en este caso es T2, al cual se le multiplica un segundo factor que puede ser el seno del ángulo o el coseno del ángulo. Para poder saber cuál de las funciones trigonométricas es la que se multiplica, recordemos lo siguiente: el seno del ángulo se va a multiplicar siempre y cuando el cateto sea opuesto, es decir, el vector que estoy descomponiendo es opuesto al ángulo, y se utilizará coseno del ángulo si el cateto es adyacente. Revisamos qué significa cateto opuesto y adyacente. Respecto a este ángulo, al que está aquí, T2X está junto a él, por lo tanto a este se llama cateto adyacente, y T2Y está opuesto a él, este será el cateto opuesto. Respecto a este ángulo, si vemos ahora T3X y T3Y, T3X está junto al ángulo, está adyacente, se utilizará función coseno, y T3Y utilizará la función seno. Entonces, al reemplazar tenemos nuevamente T2 por, elegimos la función trigonométrica, eje X aquí está junto al ángulo, así que será por coseno del ángulo. El ángulo de aquí arriba era 30 grados, así que es 30 grados menos T3X. T3X va a ser T3 multiplicado, nos fijamos a qué lado está junto al ángulo, por lo tanto nuevamente será la función coseno, en este caso es coseno de 60 grados, igual a 0. Para hacer las cosas más fáciles, vamos a utilizar coseno de 30, buscamos en la calculadora, al igual que seno de 30, y los reemplazamos quedando esta fórmula. Esto es lo que queda, y esta será nuestra primera ecuación. Hacemos lo mismo con el eje Y. Decimos, sumatoria de fuerzas en el eje Y también va a ser igual a 0, porque no se está moviendo. Las fuerzas que actúan en el eje Y son T3Y positiva porque apunta hacia arriba, más T2Y, que también es positiva porque apunta hacia arriba, menos la tensión, que es igual a 0. De la misma forma, T3Y y T2Y son componentes de un vector. T3Y será igual a T3 multiplicado por seno de 60. Se utiliza la función seno porque T3Y está frente al ángulo, está opuesto al ángulo. Más T2Y será igual a T2 multiplicado. Nuevamente nos fijamos, el eje Y está frente al ángulo que hemos elegido, seno de 30 grados, menos la tensión, que es 150, igual a 0. Vemos en la calculadora cuánto valen cada uno de estos valores de seno de 60 y seno de 30 y tenemos la siguiente ecuación. Y así queda la segunda ecuación. Lo que queda para encontrar los valores de T2 y T3 es el resolver el sistema de ecuaciones, que lo vemos a continuación. Ordenando las ecuaciones quedan de esta manera, y ahora lo más fácil que se puede hacer es despejar de una y reemplazar en la otra. Vamos a despejar esta ecuación. Al despejar tendríamos que T2 es igual a 0,5 por T3 dividido entre 0,866. Listo, una vez que despejamos de una, se reemplaza en la otra ecuación y reemplazamos, quedando a continuación lo siguiente: 0,5 y en vez de T2 reemplazamos todo el valor y nos queda más 0,866 por T3 igual a 150. Realizamos las operaciones respectivas en la calculadora, específicamente en este término de la ecuación, y tendríamos 0,5 por 0,5 dividido entre 0,866 y el valor será 0,289 T3 más 0,866 T3 es igual a 150. Podemos sumar los dos valores, 0,289 más 0,866. Tendríamos como resultado 1,16. 1,16. Revisen las cifras significativas, estamos trabajando siempre con 3, igual a 150. Despejando, tendríamos que 150 dividido entre 1,16 es el valor de la tensión número 3, que sería 129 newtons, respetando nuevamente
el número de cifras significativas que se usa en el problema, que en este caso son 3, 129 newtons. Para poder encontrar el valor de T2, volvemos a reemplazar en la ecuación despejada T2, o T3 más bien dicho, y tenemos lo siguiente, 0,5 por 129 dividido entre 0,866. Y el valor de la tensión será 74,5 newtons. Y aquí tenemos un ejemplo del uso de la primera ley de Newton.